Muy buenas noches, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme, como suelen hacerlo. Estoy, como siempre digo, muy agradecida por la oportunidad, por el espacio, por la caja de Pandora que brinda este espacio. Y también menciono a alguien que casualmente está presente hoy, es el invitado, que también le agradezco, porque en función a lo que recorro en las actividades, ya voy a contar, es que también en cierta forma es posible que hoy yo estoy haciendo el programa, así que muchísimas gracias. Y en esta ocasión el programa, como dije antes, tiene un invitado muy especial, que es Cristian Ceballos. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian. Por la invitación aquí a tu programa, la primera vez que ando por aquí. Así que un gran saludo para vos, para la gente que nos está acompañando en estas 11 de la noche aquí de Argentina, la madrugada para España, un poquito más temprano para otros países más de Centroamérica. Y un gran saludo obviamente a la gente de la Caja de Pandora, a Luisa, a Yolanda, a Ivana, a Tote, que abren la posibilidad de generar estos espacios. Así que muy contento de andar por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Sí, siempre agradezco también a Luis, a Iván sobre todo el apoyo, el acompañamiento, en lo técnico. Así que, muchas gracias, Cristian, por estar, como dije antes, y voy a hacer la presentación formal de Cristian, a ver, para que también yo estimo que sí lo conocen, pero vale la presentación. Cristian estudia desde la teoría y la práctica el legado de las culturas iniciáticas del planeta, las que han brillado y sobre las cuales se han forjado mitos que nos enseñan a despertar la conciencia. Cristian es fundador y director de la Escuela Ética, Escuela de Talentos Iniciáticos y Capacidades Aplicadas, en donde coordina a través de diferentes actividades la aplicación implicativa de ese legado. Además de la escuela, Cristian también es creador del espacio en las redes sociales de Tu Propio Camino, que cuenta a la fecha más de 25.000 suscriptores, ¿no, Cristian? Bastante gente. En YouTube y más de 20.000. Ya vamos por Ya más de superó, 30.000. ¿no? Ya me quedé corta. 30.000. Bueno, un montón, la verdad que excelente. Y ya también habrá superado más de 20.000 seguidores en Facebook, que ya es dato histórico. También ha brindado conferencias del origen oculto del ser humano, tanto en Uruguay, en México, en Chile, en España, acá en Argentina. Y también ha realizado viajes, de los cuales he tenido la oportunidad y el placer también de estar. Viajes en donde se ha recopilado información de todo el legado ancestral de todas las culturas, ¿no? Iniciáticas. Y que también han servido para sostener y ha transmitido en las conferencias. Ha estudiado todo lo que tiene que ver con las religiones comparadas, tiene experiencia con el mundo chamánico, ¿no? Has estado en Colombia, en México, y también participado en escuelas, la Escuela del Movimiento Humanista y la EDIPO. Esa es la presentación, así que nuevamente te digo muchísimas gracias por estar, por acompañarme en este ratito, y ojalá que, interese, y que yo estoy segura que sí, la temática, que en realidad lo que me interesa también compartir con quienes nos acompañan y después luego quien vea el video, es la conexión que hay entre este saber iniciático, el hermetismo, todo lo que, vos has recopilado en todos tus años de recorrido en cuanto a las culturas iniciáticas, lo que es la enseñanza en sí, originaria, y el cosmos.
o sea, esta cuestión que tiene que ver con lo que particularmente yo estoy también recorriendo, que es la astrología, y por mi parte, en lo que hace a mi recorrido, mis investigaciones y todo lo que yo al estudiar astrología fui develando, y al estar también en la escuela, he encontrado ciertas conexiones. Hay cuestiones que tienen que ver justamente, que casualmente la astrología, lo que se dice que es también milenaria, o sea, hay hasta incluso cierto halo de misterio en cuanto a sus orígenes. Así que bueno, me parece interesante la propuesta, o ver, al menos yo lo consideré, ver qué relación en un principio se puede encontrar, qué hay respecto de lo que es el saber iniciático y la astrología, el mundo cósmico, ¿sí? ¿Qué puede surgir al respecto, Cristian? A ver, ¿cuál es esa Bueno, conexión? Si es que a ver, claro, a ver, vamos a soy todo entender algo. oídos. Vamos a Sí. entender algo entonces de entrada. Lo que hoy se conoce como hermetismo es lo que en un momento, hace muchos miles de años, milenios ya, sobre todo en lo que fueron las razas raíces anteriores, que esto es un tema, bueno, que hablo en la conferencia del origen oculto del ser humano, que aprovecho para hacer un anuncio en exclusiva, ya que todavía no lo he dicho públicamente. El 17 de julio de este año estaré dando esa conferencia acá en Buenos Aires, conjuntamente con otras personas que, bueno, me han invitado a una jornada que va a haber donde va a haber distintos ponentes, entre ellos, bueno, un conocido también con quien he compartido programas, como Sergio Pop, bueno, otras personas, bueno, me invitaron. Así que, bueno, voy a estar hablando del origen oculto del ser humano aquí en Buenos Aires. Digo, ya que hace un tiempo que me vienen preguntando, ¿y en Buenos Aires? ¿Y en Buenos Aires? ¿Y en Buenos Aires? Bueno, Casa de Herrero, cuchillo de palo, como dicen, ¿no? Pero ahora sí, el 17 de julio de este año, pues, ya voy a llegar a la fecha, ya va a haber más información. Así que lo que voy a decir hoy, si te interesa desarrollarlo aún más, si estás aquí en Argentina, en Buenos Aires, nos encontramos el 17 de julio, que es domingo. Bueno, entonces te decía, entender esto de que el hermetismo en su origen, cuando aún estábamos en las razas madres anteriores, sobre todo en la cuarta raza madre de Atlántida, no existía el hermetismo. Porque el hermetismo como tal es lo que era llamado en aquel entonces religión. Era la religión. Y hoy es la religión original. No una religión bajo el concepto que hoy tenemos de una cuestión dogmática o una cuestión totalmente a nivel de instituciones, algo dividido entre creencias y las religiones de Occidente, las de Oriente, las cristianas, las no cristianas, las que creen solo en Dios, las que creen en Cristo, bueno, todas las diferentes. No, en aquel momento hay una religión original. Esa religión original es la que contenía en su disciplina teoría, práctica y filosofía. Y dentro de eso se desprendió, cuando esa religión original, por las mismas cuestiones evolutivas de este ciclo planetario, nace la quinta raza madre, pues se divide, se fragmenta, al igual que lo que pasó con la humanidad, y pasó a estar protegida por cierto grupo de personas y de culturas. De ahí que pasó a tener el nombre de hermetismo. Era algo cerrado para unos pocos. En aquellos entonces, las castas sacerdotales, etc. Y dentro de esa religión original, o sea, donde estaba englobado todo el conocimiento que hoy llamaríamos oculto, pero que en aquel momento no era oculto, sino que era, como decía, la religión, estaban dentro de eso todo un montón de lo que hoy conocemos como técnicas. Dentro del hermetismo estaba la matemática, estaba la astrología, estaba la astronomía, la alquimia, las mancias, todos los trabajos energéticos, como puede ser
Reiki, ¿no? Bueno, distintas vías que fueron evolucionando además después en distintas culturas. Pero aquel entonces todo era lo mismo. La música, todo era exactamente lo mismo. Por eso es que obviamente hay una conexión directa entre lo que la astrología como tal, hoy en día la conocemos, maneja, y lo que conocemos como hermetismo. Porque en su base fueron parte de una misma fuente. Lo que sucede es que con el tiempo, al desprenderse, al pasar a ser, entre comillas, ramas aparentemente separadas, es que siguió una evolución propia, y al igual que la religión original se transformó en las religiones que hoy conocemos, con todo lo que eso implica, con todo el cambio de mensaje que ha habido, en la astrología también pasaron de una manera cuestiones similares. Y la astrología original, que era una mancia a través de la cual vos podés leer cuestiones internas tuyas a través de ciertas posiciones de los astros en el cielo, sobre todo quizás considerando más que nada la posición al momento de tu, y acá viene un tema, nacimiento-concepción, eso es otro tema que en algún momento lo podremos abrir, porque no es lo mismo, o las dos integradas, eso es otro tema, ya quizás hay tiempo de hablarlo, a lo que hoy es el horóscopo en los diarios, digamos, ¿no? O sea, en donde la gente muchas veces toma el tema de la astrología como amor, negocios, dinero, y una cuestión donde te sucederá algo, y al 50% de las personas algo le sucede, ahí lo acertó, otro no, se terminó transformando, con todo, entre comillas, el respeto que pueda caber, si es que lo hay, en el año astrológico 2016 de Ludovica Esquirru, o de quien fuera, digamos, ¿no? O sea, se desvirtúa. Lo mismo que, vuelvo a decir, ha sucedido con lo que era la religión original y las religiones hoy en día. Pero en su base, y acá es donde hay que apuntar entonces, ambas estaban tomando su conocimiento de la misma base, esa religión original. Entonces, obviamente, están conectadas. Entonces, hoy en día, para poder separar la paja del trigo, así como podés separar la religión de la religión original, también podés separar esa astrología iniciática de la astrología de diario de domingo. Para lo cual, ahí sí lo que requerís es del conocimiento hermético, para entender de todo eso que está en juego, qué es lo que realmente te es útil, vuelvo a decir, para una cuestión netamente implicativa, no para una adivinanza barata de cómo va a ser tu semana o tu año según las posiciones astrológicas. Porque, acá viene el planteo, ¿qué diferencia habría entre una religión que te dice que Dios preparó o tiene preparado en tu vida determinadas cuestiones, a los astros en su posición y por cómo están te deparan tal cuestión? En ambas cosas seguís siendo objeto de algo externo. En una de Dios, en otra de los astros. O sea, vos como sujeto no existís ahí. O dependés de los astros o dependés de Dios, pero la lógica es la misma. Dependés de un otro de afuera o de un algo de afuera que está rigiendo tu destino. La religión original, como lo era en este caso, vuelvo a decir, la astrología originalmente, no te dicen qué es lo que te deparan los astros, sino te dicen simplemente cuáles pueden ser influencias a nivel cósmico, ya sea por ejemplo, movimientos energéticos que se pueden dar bajo determinadas configuraciones de los planetas, que entonces vos sepas eso y puedas usar esa energía a tu favor, o que ciertas energías no te funcionen en contra. Que es muy distinto a que esa energía o que esa posición en los astros va a hacer que tu vida sea de tal o cual manera. No sé si se entenderá o si se entiende un poco lo dicho. Perfecto, clarísimo, porque en cierta forma es lo que yo transmito cuando hablo de la astrología iniciática, o sea que en realidad, que es con lo que yo también tengo que atravesar y dar respuesta en la cuestión de
esa deformación que se hizo de la astrología, sobre todo este último tiempo, en donde se la toma como algo de horóscopo. Y aún también me encuentro con las personas que están preguntándome qué me va a pasar, en una postura muy pasiva, de resignación a, bueno, está el planeta en tal posición y ya está. Es lo que me sucederá y no hay algo que hacer. En donde el protagonista no está, o sea, es un actor de reparto. Es un actor de reparto y no toma las riendas. Entonces, bueno, en ese sentido sí, es justamente, por un lado, lo que noto de la gente, que aún está eso, pero bueno, es por también lo que decías del paradigma, de cierta forma, religioso. No es Dios, pero los astros, sí esa misma creencia vigente y se traslada a lo que es la astrología. Entonces, bueno, de mi parte también está en que se tome conciencia que en realidad sí se puede modificar. No hay, antiguamente se les decía planetas maléficos, benéficos, y ya cuando a alguien le decían, tenés un planeta, un aspecto maléfico, la persona ya decía, no hay algo que hacer. O sea, ya con esa palabra maléfico es como que no da mucho aliento, ¿no? Entonces es toda una cuestión que sí, que hay que modificar, ¿no? Así que sí, es lo que estabas mencionando. Y ya que estamos hablando de toda esta cuestión original, ¿no? Y en lo que hace también a mi investigación y a cuestiones que también al estar también conociendo y recorriendo lo que es el hermetismo, comprendiendo un montón todo lo que tiene que ver lo implicativo en la vida de cada uno, esto de creador de la realidad y considerar que creador, o sea, soy creadora las 24 horas, todo el tiempo, o sea consciente o no, ¿no? Entonces, el hecho de tomar conciencia de que soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de lo que sucede en mi vida. En toda esta cuestión de investigación de la astrología y de comprender la cuestión energética, también me he encontrado con, como vos decís, Cristian, y acá a ver si se puede, así como has mencionado algunas cuestiones de, por ejemplo, que me resultaría interesante si se puede al menos mencionar algo, esto de que diferenciaste los concepción y nacimiento. También hay cuestiones que en lo que hace a mi propio recorrido en cuanto a estudios astrológicos, hay también diferencias o hay ciertos cuestionamientos con determinada información. Por ejemplo, cuando se habla de una constelación como la de Ofiuco, que en la astrología que uno hoy en día estudia ni existe, no, ni se la menciona. Entonces, yo por mi lado, al investigar, y esto en cierta forma también me lleva a un terreno a decir qué es lo que hay. O sea, esta es cuestión que el mismo hermetismo a veces plantea, ¿qué hay de oculto en lo manifiesto? ¿Por qué se oculta? O sea, de por sí ya hay cuestiones que se han ocultado y me parece que en el caso de la astrología no es la excepción. No sé si podés decir algo al respecto. Siempre puedo decir algo al respecto. Muy bien. A ver, vamos a entender algo. ¿Qué es? Vos fíjate que la relación entre el hombre y la contemplación de los astros es algo que se remonta al origen mismo de los hombres. Más, lo que hoy mal llamadamente son ruinas, digo por la palabra ruinas que se usa muchas veces, arqueológicas de determinadas culturas, como la de los mayas, los aztecas, los toltecas, los incas, los nórdicos, o sea, los druidas, las pirámides, bueno, etcétera. En la mayoría de las cuestiones siempre se termina descubriendo
dos cosas, o que eran centros de observatorios en relación a los astros, o que directamente eran representación de los astros en la Tierra. O sea, siempre se encuentra eso como parámetro. Con lo cual te da la pauta de que esa relación de que el hombre ha intentado siempre encontrar esa relación entre el cosmos y el hombre. ¿Por qué? Por dos cosas. Una es porque hay una ecuación básica dentro del hermetismo que te dice que el cosmos es igual a Dios, Dios es igual al cosmos y eso es igual al hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que vos encuentres representado afuera, todo lo que encuentres afuera es una representación interna. Por lo tanto, todo tu mundo interno, que es de esto que nos habla el hermetismo, la transformación personal, de lo que no te habla ninguna otra ciencia ni religión, cuando te hablan de una transformación personal, sino de un sometimiento personal, ya sea a un dios de turno o a los astros de turno, no importa la lógica, la cuestión es someterte en vez de transformarte, pues vos podés descubrir en determinadas observaciones cuestiones de tu mundo interno que quizás por otra vía no tenés acceso. Entonces, y si tomamos, para que se entienda quizás un poco más, algo que ahora la física cuántica empieza a rajuñar, que es esto que se llama el efecto observador, en donde te dice que todo fenómeno en realidad no es algo en sí mismo hasta que aparece un observador y al observarlo, valga la redundancia, le da una lógica y un sentido. Por lo tanto, en los astros, en la contemplación de los astros es exactamente igual. Vos como observador, cuando observás en un determinado momento, le estás dando una lógica a eso que estás observando. Por lo tanto, no es lo mismo, aunque pareciera que estuviéramos observando lo mismo, no lo es si lo estás observando vos o lo estoy observando yo. Porque por esa lógica del efecto observador, cambia todo el panorama, porque lo que cambia es la intención y la emoción con lo que vos podés llegar a observar ese fenómeno o con lo que lo puedo observar yo. Esa es una de las primeras cosas que está oculta dentro de la astrología, digamos, ¿no? En ningún lugar te dicen que el cielo o la posición de los astros o la observación de los astros va a estar influenciada por vos como observador. Te dicen que están en tal posición y por esa posición en la que están hay una influencia en vos. Pero le falta la otra vía a esa dialéctica, que es que vos como observador vas a influir también en la contemplación de esos astros. Claro, parece muy loco decir, ¿cómo? ¿Yo si observo influyo en los astros? Sí, vos observas influís en los astros. Como cualquier cuestión a la que vos observes en tu vida, vas a influir. Por eso hoy en día la ciencia respecto a los experimentos ya sabe que no es lo que sucede dentro del tubo de ensayo lo que da el resultado, sino que lo que da el resultado es según quién observa ese tubo de ensayo. Entonces, el experimento, aunque en su práctica y en su formulación y en su seguimiento y en todos esos pasos metódicos que sigue la ciencia para desarrollar y comprobar algo, no es lo mismo si lo haces vos o si lo hago yo. Asimismo, estemos siguiendo una lógica, un orden, y los elementos que utilicemos sean exactamente lo mismo. Acá en la astrología es igual. No es lo mismo lo que observas vos que lo que observo yo. Por lo tanto, ahí podemos comprender a la astrología desde un fenómeno universal a uno más particular, porque va a cambiar según quien lo observe, según quien sea el que esté contemplándolo. Entonces, ahí ya tenemos un punto oculto. O sea, queda de lado la particularidad de quien observa. Solamente hoy se rescata el hecho de lo que sucede afuera. Ahí ya tenés un punto. Otro con el tema de las constelaciones, que bueno, un poco vos estabas nombrando, hay que entender algo. La astrología, cuando habla de constelaciones o cuando habla de planetas y demás, obviamente para descubrir de qué está hablando cuando está hablando de eso, pues hay que recurrir a lo que hay que recurrir siempre cuando querés descubrir de qué se habla lo que se habla. ¿En qué? En los nombres. Y si observamos los nombres que tienen las constelaciones, que tienen los planetas, casualmente remiten algo que el hermetismo le pone mucho énfasis. Todas las constelaciones, todos los planetas, todos los sistemas se corresponden a mitos. Siempre. Marte, Urano, Júpiter,
la luna, el sol, son todos personajes dentro de ciertos mitos. Por lo tanto, lo que te está diciendo ahí no es solamente lo que pueda pasar en relación a la posición en particular de la Tierra respecto de ese astro, sino que te está mostrando algo más, que es, ok, ¿qué pasa dentro de ese mito? Entonces, también tenés que aprender a leer el mito para entender, por ejemplo, qué quiere decir una conjunción de Mercurio, Júpiter y Marte. ¿Qué quiere decir? Bueno, anda al mito y ahí vas a descubrir. No es que, Marte es de la guerra es bélico. Si Marte no sé qué cosa, entonces va a haber guerras en el planeta, ¿no? Típica interpretación de horóscopo del domingo. No quiere decir eso. Porque aparte Marte, cuando habla de la guerra, no está hablando de la guerra afuera, sino que está hablando de esa guerra interna, ese guerrero interno, ¿no? Mercurio, Mercurio está hablando de ese dios para los romanos llamado Mercurio, pero que en Grecia se llamaba Hermes. Y Hermes era el mensajero de los dioses. Hermes es el representante, por ejemplo, del hermetismo, porque es el mensajero entre el hombre y Dios. Entonces ahí ya, cuando encontrás una conjunción, por ejemplo, que te pueda surgir a vos en tu carta o en una posición que estás leyendo, donde Marte y Mercurio tienen algo que ver, como es muy distinto, entonces observarlo entre Marte como dios de esa guerra interna y Mercurio como mensajero de los dioses, como representante del hermetismo. Ya le puedes dar una interpretación totalmente distinta. Y si sumamos a Júpiter, yo muy particularmente estoy diciendo estos planetas porque son los más representativos dentro de los estados internos que hay dentro tuyo. Júpiter es obviamente Júpiter para los romanos, pero que representa a Zeus. Y Zeus dentro del hermetismo, lo que a nivel de representación es el sacerdote máximo. O sea, Júpiter representa toda la posición sacerdotal dentro de tu proceso, como Marte la posición del guerrero y como Hermes o Mercurio la posición del mercader. Entonces, una conjunción entre esos tres planetas te está dando una lógica totalmente diferente, si lo lees desde ese lugar, a la interpretación común y corriente que se hace. Entonces, la otra parte que la astrología actualmente no te cuenta es, lee el planeta, pero lee lo que el mito de ese planeta te está indicando. Lo mismo a nivel de constelaciones o de lo que conocemos como los signos, ¿no? Que es otra lógica. Cuando hablamos de Virgo, estamos hablando de un mito. Cuando hablamos de Géminis, estamos hablando de un mito. Cuando hablas de, bueno, de Capricornio, son todos mitos que vos tenés que aprender a interpretar. Eso tampoco te lo dice la astrología actualmente. Otro punto, ya no me hablabas de constelaciones o de sistemas que han sido quitados dentro del sistema astrológico, bueno, nombrabas Ofiuco. Ofiuco es la constelación de la serpiente, del Ofidio. Y obviamente eso, cuando la religión tomó cierto grado de poder sobre la astrología, no olvidemos que todo esto estamos hablando aproximadamente de lo que se conocería como Edad Media. La Edad Media fue el punto más fuerte dentro de la Iglesia en relación a los reyes, que eran los gobernantes de aquella época. Y no olvidamos que los reyes también, así como tenían al obispo, tenían al astrólogo o al profeta de la corte. Nostradamus, por ejemplo, era uno de ellos, era el consultor de la corte. Entonces, para poder mantener su poder, pues la Iglesia influyó sobre los contenidos, por ejemplo, astrológicos que había. Y obviamente, como la serpiente para la Iglesia, para todo el sistema de creencias católico, todo lo derivado de eso, la serpiente representa al diablo, representa a Satán, representa lo peor que puede haber, entonces directamente la quitaron. Cuando en realidad, desde el hermetismo sabemos que la serpiente como tal representa otra cosa. La serpiente es eso que incita al hombre a ser igual a Dios. Si vos revisamos todos los mitos de las distintas culturas, cuando aparece la figura de la serpiente o del dragón, es otra forma de representarlo, hace relación a aquello que te incita a vos a que seas igual a Dios. La serpiente tentando a Eva para que a su vez tiente al hombre, si lo vemos por el mito hebreo, o
Dios, como guste llamarle. Obviamente que cuando entonces empezás a ver que esa serpiente es Lucifer, y empezás a recorrer el nombre de Lucifer a través de los mitos, te encontrás con Prometeo. Prometeo es el que toma el fuego sagrado de los dioses y se lo da al hombre, aunque Zeus, al igual que Dios, se enoja con eso y le manda el diluvio, le manda la peste, la caja de Pandora, bueno. Lo mismo que en la Biblia leemos que hace Dios con el hombre después que lo deshereda del Edén, ¿no? Le manda las mil penurias, digamos, ¿no? Seguir recorriendo y te das cuenta que si vas a los sumerios, ese Prometeo, ese Lucifer se llama Enki, vas a culturas mesoamericanas y se llama Quetzalcóatl, entonces empezás a descubrir que todo aquello que la iglesia ha transformado en maléfico, en diabólico, es porque en realidad expondría, si se supiera, la verdadera historia que hay detrás de eso. Entonces directamente, así como hoy la ciencia, por ejemplo, cuando hay algo que la pondría en duda, automáticamente lo transforma en ciencia ficción, porque la ciencia ficción vos la tenés anudada como algo imposible, mágico, muy bonito, pero que no sería real. La religión ha hecho lo mismo con, por ejemplo, estos contenidos como los de Ofiuco. Directamente lo pone, lo quita o lo transforma en algo malo, en algo maléfico. Es la misma lógica, es para desacreditarlo, digamos. Porque en tu psiquismo ya está armada esa ley, ¿no? Si es ciencia ficción, no es real. Si es maléfico, es malo, entonces no lo quiero, ¿no? Son circuitos mentales que se arman en tu cabeza y cuáles estas instituciones lo utilizan a propósito. Y hay, digamos, lo de Ofiuco es la más, la constelación más conocida, digamos, ¿no? Sobre todo entendiendo, por ejemplo, casualmente, que Ofiuco es la constelación sobre la cual estaba regido Cristo. Cristo nació bajo la constelación de Ofiuco. Entonces también hay toda una lógica para entender por qué la religión pretende dejar por fuera determinados contenidos, ¿no? Por toda la relación que habría. Creo que con esto, por lo menos, bueno, he planteado algunos puntos de lo que hoy se deja por fuera dentro de la astrología, salvo que lo que intentes hacer, como es el caso que vos pones en juego, de hacer una astrología desde un lugar iniciático, o sea, como un punto de consulta, no de los astros, sino de tu mundo interno a través de los astros. Excelente, Cristian. Sí, justamente, en cierta forma, es a lo que me dirijo, porque en realidad cuando uno comprende el significado de los planetas, por ejemplo, como lo que mencionabas, y toda la cuestión mítica que en realidad representan, en el momento de la consulta o en el momento de comprender realmente qué energías están involucradas, de lo que se trata es que la persona logre esa evolución y que llegue a ese estadio que esa energía en su nivel más elevado le propone, ¿no? Que no se quede, como vos decías, con lo horoscoperil de el único mensaje y es eso y ya está. Sino que hay todo un recorrido, porque justamente son energías, tienen niveles de evolución, como el ser humano mismo tiene ese camino de transformación y de recorrido, y de lo que se trata es que lleguemos a ser dioses. O sea, a encontrar, ¿y qué significa esto? De encontrar el Dios interno en cada uno, y considerando cada uno de los planetas con ese significado, ¿no? Como mencionabas vos, es realmente recorrer el camino que esa energía particularmente te invita, ¿no? Está en cada quien que tome esa apuesta o se quede con la frase hecha que te clasifican en una línea y ya está, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, me surge una pregunta que justo vos mencionaste, el tema de los mitos, de la mitología, y es una pregunta también que sería interesante hacer, es ¿por qué la relación con la astrología? ¿Por qué se la relaciona con la astrología los mitos? ¿Y quiénes? ¿De dónde surgieron? O sea, los mitos, porque es evidente que tienen un factor
fundamental. De hecho, por lo que estás diciendo, hay una conexión importantísima con la astrología, con el significado de todas las variables que componen al estudio astrológico. Y la pregunta que me surge es, ¿de dónde surge toda esa información de los mitos? ¿Quiénes lo diagramaron? Me interesa ahora ir un poco más a fondo ahí, si es posible. Siempre es posible. Todo es posible. Lo importante acá no es quiénes lo crearon, sino para qué. Porque quiénes lo crearon, pues la verdad, tendría que responder los dioses. Y tendríamos que entrar en la pregunta de quiénes son los dioses. Entonces, entramos en otro tema. Aclaro que dije dioses, no Dios. O lo que el hombre en su momento ha llamado dioses. Lo importante acá es para qué han sido creados los mitos. Eso sí es importante. Porque los mitos como tales fueron creados para representar los procesos internos de tu psique. Todo mito representa algo que ocurre durante tu vida en algún proceso, en alguna etapa de tu psiquismo. No por algo, digamos, los mitos más conocidos que estudia, por ejemplo, el psicoanálisis, los 3 mitos fundamentales de la estructura psíquica son el de la horda primitiva, el de Edipo y el de Narciso. No en ese orden, pero sí esos 3. Obviamente que esos no son mitos que están representados dentro de la astrología directamente, pero sí entender que el motivo de los mitos es que todo mito son representaciones de sucesos internos que a vos te pasan. Por ejemplo, ahora se me ocurre el mito, por ejemplo, fundacional de Roma, esto de Rómulo y Remo, que en realidad representa Caín y Abel, que en realidad representa Géminis, los dos, y así lo puedes ir trasladando. El hermano bueno, el hermano malo que se pone celoso del bueno, bueno, son situaciones, como ves, que hay en tu vida cotidiana, cuestiones que pueden dar en tu vida cotidiana. Entonces, como esos mitos son representaciones de estados internos, de situaciones ante las que vos podés encontrarte en tu vida, cuando vos haces una lectura desde los astros, vas a poder descubrir a través del mito qué es lo que está pasando en tu cabeza actualmente o en algún momento. Pasa que acá hay otro tema para entender esto, y es que antes hablamos de la astrología, en qué momento, por ejemplo, para hacer una carta natal, una carta natal tenés que tomar, que el momento de la persona nace, el momento de la concepción, o yo decía otra tercera opción, que es la que hoy la astrología no considera. Y yo te dije ni una ni la otra, sino esa tercera posición que la astrología no considera. Y esa posición es el momento de la concepción, pero no del cuerpo, sino del alma. Que es, ¿en qué momento ingresa el alma al cuerpo? Es una pregunta que abre otro panorama, digamos, ¿no? O sea, el momento de la concepción es el momento en que el cuerpo es creado, o sea, el momento en que el embrión y el esperma, se genera el embrión a partir del óvulo y el espermatozoide, bla, bla, bla. Pero desde ese mismo momento hay un alma dentro de ese cuerpo que está gestándose, de ese receptáculo. No, no lo hay. El hermetismo te dice que el momento de ingreso del alma al cuerpo es en el tercer mes, lo que sería el inicio del segundo trimestre dentro del embarazo. Entonces, ¿cuál sería el momento exacto para saber tu carta astral? Esa posición de los astros. Obviamente que es muy difícil tomarlo porque tratar de saber con fecha y hora exacta cuál fue el momento de tu concepción es difícil, digamos, ¿no? No es imposible, es difícil. Pero, ¿por qué entonces es importante tomar la configuración de los astros y qué mitos estaban en juego en ese momento? Porque vos, antes de nacer, te diagramas un plan para recorrer en esto que se llama escuela, o sea, vida. La vida en este plano es una escuela, donde uno viene a aprender. ¿Qué venís a aprender? Cuestiones que no hayas resuelto en una vida anterior. Así como el día de mañana tendrás que resolver los conflictos que no resolviste hoy, y ayer tuviste que resolver los conflictos que no resolviste antes de ayer. Lo mismo sucede con las vidas. Lo que no resolviste en la vida anterior tenés que vuelta a participar para resolverlos. Por lo tanto, entonces,
considerando toda la experiencia anterior que vos recabaste en una vida, trazás un plan con los cuales continuar y ponerte en situación de resolver esos conflictos que no pudiste resolver o no le diste respuesta anteriormente. Por ende, entonces, como al momento de nacer hay una especie de amnesia respecto de todo eso, vos no te acordás de forma natural qué pasó en tus otras vidas, digamos. Hay una amnesia, no te lo acordás. Así como te es muy difícil inclusive acordarte qué es lo que te pasó de niño. O sea, hay que hacer todo un trabajo que se llama recorrido analítico para descubrir qué es lo que pasó en tu vida de niño. Lo mismo sucede con esto. Entonces, la astrología en ese aspecto puede ser una guía en donde vos descubras qué cuestiones te trazaste para trascender esta vida. Porque de acuerdo a los mitos que se pongan en juego en tu carta natal y que veas, y todo lo que esas influencias, que no son ni benéficas ni maléficas, son armónicas o disarmónicas, entonces ya no es lo mismo, vas a poder descubrir a través de los mitos en juego qué cuestiones te pusiste o te propusiste a resolver. Porque la astrología no te dice qué es a lo que tenés que llegar, sino lo que te dice es qué es lo que tenés que atravesar. Y es una concepción totalmente distinta. No es lo mismo leer una carta astral, una carta natal, entendiendo que eso que está plasmado en la carta es a lo que tenés que llegar, o qué es lo que, entre comillas, se transformará en tu destino, a entender que eso que lo que la carta natal te ubica es lo que tenés que trascender. En ese aspecto es igual que la numerología. Cuando vos haces un estudio numerológico de tus nombres, tu fecha de nacimiento, demás, y te da una información, no es para entender a dónde tenés que llegar, sino es para entender qué es lo que tenés que traspasar, atravesar. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, por alguna manera tenés una gran influencia de Géminis, ¿no? Que decíamos, bueno, y Géminis representa el mito de los dos hermanos, donde uno se pone celoso con el otro, y el malo y el bueno, y todo eso. Bueno, ese conflicto es el que vos tenés que aprender a atravesar en tu vida, no al que tenés que llegar, sino al que tenés que aprender a atravesar. Dar respuesta a ese Caín o ese Abel en vos, para hacerlo más simple, digamos, ¿no? Entonces cambia todo el panorama de la lectura de una carta, por ejemplo, natal. Como también podría cambiar la lectura de entender, ok, en este proceso de mi vida, en esta situación actual de mi vida, ¿qué me están diciendo los astros? ¿Qué mitos me están poniendo en juego a través de su influencia? Y lo mismo te va a dar la información. No de lo que tenés que llegar, sino de lo que tenés que atravesar en ese momento. Pero para eso, claro, tenés que tener algo que por lo general no tenés, que es una direccionalidad en tu vida. Saber hacia dónde estás dirigiéndote, hacia dónde querés llegar. Entonces, si vos sabés a dónde querés dirigirte y podés obtener información de los astros, de qué mitos están en juego, te va a dar la pauta de qué mito tenés que atravesar en la situación en la que estás para llegar a donde querés. Como ves, cambia totalmente el panorama del enfoque, porque lo que cambia es la lectura desde dónde se interpreta lo que la información de los astros te brinda. Excelente, la verdad que excelente. Sí, justamente el tema de carta y comprender profundamente qué tengo que atravesar, o sea, qué es lo que tengo que aprender. Yo también suelo decir eso, qué es lo que tengo que aprender de todo el escenario. Incluso también esta cuestión de tomar no solo lo que es la carta natal, sino ya cuando empiezan a entrar en juego todas las variables que siguen en juego, que son los tránsitos que se llaman, el movimiento continuo que existe en el cosmos y que los planetas se siguen moviendo. Y eso obviamente que nos influye. Entonces, esos momentos donde hay, que se les llama ciclos, tránsitos, y que generan escenarios y situaciones en la vida que la mayoría de la gente dice, me estoy pasando un momento horrible, no entiendo qué sucede, que en cierta forma, bueno, es también tomando lo que vos decías, Cristian, que la mayoría de la gente se enoja o reacciona, y obviamente vive esa situación como algo ajeno, algo que le hicieron, que le está pasando, o sea, completamente separada, y que desde la óptica
de la astrología, si uno consulta, y porque esto ha sucedido, me han hecho la pregunta y me lo han consultado, justamente está atravesando un tránsito en donde tiene que dar respuesta, en el caso de, por ejemplo, Plutón, si está Plutón por ahí, que Plutón simboliza destrucción, muerte, está en una situación que hubo un caso real donde a una persona se le había destruido la casa, o sea, se le había prendido fuego, entonces... Se le venía el techo bajo. Claro. Se le venía todo abajo, entonces la persona vivía esa situación, ese tránsito, como algo, como en sí tiene la realidad y ella acá, o sea, lo veía como algo ajeno, no comprendía, no había esa comprensión, entonces se vivía como algo trágico y separado. Y el tema, como vos decís, de la lectura desde lo astrológico es comprender desde esa información que te da la astrología, qué situación tenés que atravesar. Y en el caso de, bueno, como mencioné, lo de Plutón, sería ver qué transformación profunda o qué tenés que en realidad hacer que muera dentro tuyo para que nazca algo nuevo, ¿no? Esa transformación, pero producto de destrucción, ¿no? De que es preciso que muera algo, se destruya algo para que nazca algo nuevo. Por eso se produce una transformación. En vez de que se te esté cayendo todo afuera, ver que esa energía la internalice y que la transformación la haga dentro la persona, ¿no? Esa cuestión de poder ver eso, qué tiene que atravesar, ¿no? Y sería, bueno, lo que estabas mencionando. Realmente muy interesante, Cristian. Seguiría horas hablando, pero bueno, hay que aprender también a hacer un corte, a ponerle un punto, podríamos decir punto seguido, ¿no? Porque sería interesante después, si en algún otro momento retomamos, porque quedaron más interrogantes, más preguntas y más cosas que sería muy interesante volver a recorrer y a seguir, en realidad. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. La verdad que me encantó, me resultó muy interesante. Y no sé si hay, bueno, y saludar a todos los que nos acompañaron y están ahí haciendo el aguante. No sé si hay alguna pregunta o algo puntual que quieran, a ver, chusmeo un poquito y... A ver, bueno, más que nada saludos. Sí, pues alguien preguntaba de Quirón, que justamente Quirón también está en la mitología, ¿no? Como el sanador. Quirón fue el maestro de iniciados. Sobre todo se lo conoce por haber sido el tutor, el maestro de Hércules, ¿no? De un iniciado. Por lo tanto, es un guía dentro de tu camino de iniciación. Y representa, obviamente, estaba representado bajo esa lógica de un centauro, ¿no? Quirón era un centauro, era el rey dentro de los centauros, ¿no? Lo que representa eso, la parte hombre, la parte animal, y el caballo como símbolo, ¿no? También hay toda una lógica que entender ahí para llevarlo a la cuestión, pero Quirón básicamente era eso, era el tutor de los iniciados. Buenísimo, excelente. Bueno, de mi parte, ya haciendo el cierre, te agradezco nuevamente. Muchísimas gracias por estar, lo disfruté muchísimo y ojalá haya más encuentros. Y es una temática, bueno, ya lo sabrá, astrología, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el hermetismo, la profundidad y lo trascendental y lo magnífico que es de por sí, le da todo un contenido y un valor muchísimo mayor. Y bueno, y ojalá que también, bueno, quienes nos acompañan lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Así que bueno, Cristian, muchísimas gracias. Y bueno, y agradezco a todos los que nos acompañaron y ojalá lo hayan disfrutado y después quienes se encuentren con el video,
que también lo disfruten. Así que bueno. Muchas gracias a vos por la invitación. Pues bueno, cuando haya otra, la analizaremos en un momento, posiblemente sea tomada. Todo depende de que no se caiga el techo abajo. Así que bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, como bien decía Caro. Un gran saludo para todas las personas. Bueno, etcétera, estoy leyendo ahí en la pantalla distintas personas, amigos, compañeros y aliados que nos acompañan en este recorrido. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y si tienen alguna pregunta en puntual, bueno, ahí ya después con Carolina la pueden canalizar, no hay ningún problema. Así que muchas gracias y será hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias.